Esta casa del lago sería perfecta para Victoria, dijo mi papá en medio de lo que se suponía que era una cena familiar tranquila. Su tono tenía esa falsa naturalidad que siempre usaba antes de tomar sus peores decisiones. De hecho, ya la puse a su nombre. Se merece una casa bonita para el verano. Dejé mi tenedor en el plato y miré con atención la expresión terca de mi papá y la sonrisa victoriosa de Victoria. Llevaba años viendo a mi papá regalarle cosas a su nueva esposa que no le pertenecían, pero esta vez era distinto. Esta vez, yo estaba lista. Hablé con voz firme, con toda la calma que había practicado a lo largo de los años. Eso es interesante, papá. Deberías revisar los documentos otra vez. Mi nombre es Olivia Bennett, y esa casa del lago lo era todo para mí. Mi abuela me la dejó cuando falleció hace 5 años. Fue su último regalo para mí, su nieta, la que pasó todos los veranos ayudándola a cuidar su jardín y a reparar el viejo muelle de madera. Esa casa había estado en nuestra familia por generaciones. Cada rincón guardaba recuerdos de veranos tranquilos y acogedoras tardes de invierno. Victoria, la esposa de mi papá desde hacía 3 años, la había querido desde el primer momento en que la vio, cuando tenía 28. Era solo 4 años menor que yo, y se casó con mi papá de una forma tan calculada que hasta habría sido admirable, si no fuera tan obvia. Mi papá todavía estaba destrozado por la muerte de mi mamá y, en su desesperación por sentirse joven otra vez, cayó completamente en el juego de Victoria. ¿Qué quieres decir con revisar los documentos?, preguntó Victoria, con su tono agudo y lleno de desconfianza. Siempre tenía un sexto sentido para notar cuando las cosas no salían como ella quería. Saqué mi celular y abrí un correo que me había llegado esa misma mañana. La casa del lago no puede estar a tu nombre, Victoria, dije sin prisa. A las 8 de la mañana de hoy quedó protegida por un fideicomiso irrevocable. Mi abuela se aseguró de eso. El rostro de mi papá cambió de color. ¿De qué hablas? Los papeles eran claros. La casa pasó a ti, y yo tenía poder notarial. Yo hice la transferencia personalmente. Tú, sonreí, deslizándole el teléfono por la mesa. Tal vez deberías echarle un ojo al testamento original. No la copia que tenías en tu oficina hace 6 meses, sino la que está archivada con el abogado de mi abuela. Hace unos días, recibí una llamada del señor Sullivan, el abogado de mi abuela de toda la vida. Me dijo que había notado cosas raras, preguntas que mi papá había estado haciendo sobre la propiedad. Me advirtió que parecía estar planeando algo. Fue entonces cuando entendí el verdadero regalo de mi abuela. No solo me dejó la casa, sino que también dejó protecciones legales para asegurarse de que nadie pudiera quitármela. La casa estaba protegida por un fideicomiso que entraba en vigor si alguien intentaba transferir la propiedad sin la debida autorización. Mi abuela conocía a mi papá mejor que nadie. «Esto es una locura», exclamó Victoria, golpeando su copa de vino con su manicura perfecta. «James, dile que esto es ridículo». Pero mi papá seguía mirando el documento en mi celular. Su cara se ponía más pálida con cada segundo que pasaba. Las reglas del fideicomiso eran claras: cualquier intento de traspaso ilegal tendría consecuencias legales inmediatas. «No puedes hacer esto», dijo por fin, con la voz tensa. «Soy tu padre». «Y esta era la casa de mi abuela», respondí con calma. «Me la dejó por una razón». «¿De verdad creíste que no la protegería?». Victoria se levantó de golpe, empujando su silla con tanta fuerza que rechinó contra el suelo. «Eres una ingrata. No tienes idea de lo que estás haciendo». La miré sin inmutarme. El fideicomiso tiene reglas muy específicas sobre acoso o interferencia. Sullivan es muy meticuloso con su documentación. El silencio que siguió fue brutal. Mi papá parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos, y la perfecta compostura de Victoria se había desmoronado por completo. «Las renovaciones», murmuró, más para sí misma que para nosotros. «Los contratistas empiezan la próxima semana». Tomé un sorbo de agua y dejé que el momento se alargara. «Vas a tener que cancelarlas. Cualquier cambio en la propiedad necesita una autorización por escrito del administrador del fideicomiso, que soy yo». Mi papá abrió la boca, seguramente para intentar otra estrategia, pero levanté la mano para detenerlo. «Aún hay más». El fideicomiso tenía un registro detallado de todos los intentos de acceso o transferencia de la propiedad en los últimos 6 meses,
incluyendo algunas conversaciones muy interesantes con agentes inmobiliarios sobre posibles compradores. La cara de Victoria pasó de rojo furioso a blanco pálido en segundos, mientras mi papá se hundía más en su silla. ¿Has estado tratando de venderla?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La investigación del señor Sullivan había sido muy minuciosa, incluso antes de esta supuesta transferencia a Victoria. Qué curioso, considerando que sabías perfectamente que la abuela me la dejó con la intención de que siguiera en la familia. Solo estábamos explorando opciones, intentó justificarse Victoria, pero su voz sonó insegura. Porque los precios en esa zona están subiendo, ¿cierto?, terminé por ella. Sí, lo sé. Y por eso el fideicomiso tiene una cláusula que impide cualquier venta sin el consentimiento unánime de todos los beneficiarios. Y como yo soy la única beneficiaria, bueno, creo que entiendes lo que eso significa. El mensaje era claro, no solo habían fracasado en su intento de quedarse con la propiedad, sino que ahora tampoco podían venderla para sacar provecho. Mi papá finalmente encontró la voz. No entiendes, Olivia. Victoria y yo teníamos planes. La venta nos habría dado el capital para... ¿Para qué, papá? ¿Para financiar otro de los negocios de Victoria? ¿Cómo la boutique que cerró misteriosamente a los 6 meses o el estudio de yoga que nunca abrió? La cara de Victoria se puso roja de ira. ¿Cómo te atreves, James? ¿Vas a dejar que me hable así? Pero mi papá ni siquiera la escuchaba. Seguía mirando los documentos del fideicomiso. La realidad, por fin, se estaba hundiendo en su cabeza. Habían perdido. No solo la casa del lago, sino también la ganancia con la que ya estaban contando. Me puse de pie y tomé mis cosas. Como administradora del fideicomiso, voy a hacer una inspección de la propiedad el próximo fin de semana. Necesito que saques cualquier cosa personal que hayas dejado ahí. Después de eso, cambiaré los códigos de seguridad. Tú no puedes simplemente, empezó Victoria. La interrumpí. Puedo. Y lo haré. Mi abuela se aseguró de eso. Ella vio esto venir. Le dijo al señor Sullivan que mi papá intentaría algo así tarde o temprano. Por eso creó el fideicomiso de esta forma. Caminé hacia la puerta y, antes de salir, me giré una última vez. Ah, papá. Tal vez quieras revisar tu correo electrónico. Sullivan me envió documentos interesantes sobre tu uso del poder notarial. Dice que podría haber algunas irregularidades que vale la pena revisar. La expresión en sus caras cuando me fui fue algo que recordaría por mucho tiempo. Pero esto no era venganza. Era sobre proteger lo que era mío. Lo que mi abuela me había confiado. Mientras manejaba de regreso a casa esa tarde, no pude evitar pensar en todos los veranos que pasé en esa casa del lago, ayudando a mi abuela en el jardín y escuchando sus historias. Ella me enseñó más que solo a cuidar plantas. Me enseñó a defenderme. A proteger lo que realmente importa. A veces, Olivia, me dijo una vez mientras veíamos la puesta de sol desde el muelle, la mejor defensa es estar preparada. Siempre habrá gente que intente tomar lo que no es suyo, pero solo lo logran si tú se los permites. Tenía razón. Como siempre. Y gracias a su previsión, la casa del lago seguiría exactamente donde debía estar, en manos de alguien que realmente la valoraba. Mi celular vibró con un mensaje del señor Sullivan. Todo salió según lo planeado. Sonreí mientras escribía una respuesta rápida. Exactamente como la abuela hubiera querido. La casa del lago estaba a salvo. Y con ella, todos los recuerdos y promesas que contenía. A veces, las mejores victorias se planean mucho antes de que comience la batalla. La resaca de la cena. La reacción no tardó en llegar. A la mañana siguiente, mi celular explotó con mensajes. Mensajes de texto furiosos de Victoria. Mensajes de voz suplicantes de mi papá. E incluso algunas consultas confusas de amigos de la familia a quienes, al parecer, les habían prometido la casa del lago para sus vacaciones de verano. Reenvié todo al señor Sullivan, agregando más evidencia a su ya extensa documentación. Se están desesperando, comentó durante nuestra llamada matutina. Tu papá acaba de pedirme una reunión de emergencia. Insiste en que debe haber un error en los documentos del fideicomiso. ¿Fuiste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Olivia. Tu abuela no cometía errores.
Y menos cuando se trataba de proteger lo que más le importaba. Más tarde ese mismo día, decidí ir a la casa del lago. Necesitaba verla con mis propios ojos. Cuando entré por el camino de grava, mi corazón se hundió. El jardín que mi abuela había cuidado con tanto amor durante décadas estaba destruido en algunas partes, seguramente por los planes de modernización de Victoria. Había materiales de construcción apilados cerca del muelle. Y un enorme contenedor de basura lleno de lo que parecían ser accesorios originales de la casa. Saqué mi celular y empecé a tomar fotos del desastre. Fue entonces cuando un auto se metió bruscamente al camino de entrada. Victoria salió casi corriendo. Se veía menos arreglada de lo habitual, y en su prisa por encararme, ni siquiera se molestó en ajustar el paso con sus tacones poco prácticos. No tienes derecho a estar aquí, espetó, avanzando hacia mí con furia. James y yo ya pagamos los depósitos a los contratistas. Tenemos planes. Bajé el teléfono, asegurándome de que las fotos estuvieran bien respaldadas en la nube. En realidad, la que no tiene derecho a estar aquí eres tú. Desde esta mañana, la compañía de seguridad tiene instrucciones de considerar cualquier entrada no autorizada como una intrusión. Victoria se rió, pero había un tinte de histeria en su risa. Soy la esposa de James. Esta es nuestra casa de verano. No. Es mi propiedad, protegida por un fideicomiso que estableció mi abuela. Y ya se notificó a todos los contratistas que cualquier trabajo sin autorización tendrá consecuencias legales. El rostro de Victoria se torció de rabia. Crees que eres muy lista, ¿verdad? Pero no tienes idea de lo que estás haciendo. James y yo teníamos compradores listos, compradores ricos. Esto pudo habernos asegurado la vida a todos. Querrás decir que te aseguraba la vida a ti, la corregí. Igual que pensaste que casarte con mi papá te aseguraría algo. ¿Cómo te ha funcionado eso? Dio un paso adelante y me apuntó con el dedo, furiosa. Todo estaba bien hasta que interferiste. Tenemos planes para este lugar. Planes que habrían beneficiado a todos. A todos excepto a mí, dije con calma. Y a todos excepto a mi abuela, que quería que este lugar se conservara, no que lo demolieran y lo vendieran. Victoria apretó los dientes. Tu abuela está muerta, espetó. Y tú sigues aferrándote a esta vieja casa como si fuera un maldito santuario. Las palabras dolieron, pero me obligué a mantener la compostura. Tienes razón en una cosa, respondí. Estoy preservando este lugar. Pero no solo por el pasado, sino por lo que representa. Por lo que todavía puede ser. Justo en ese momento, otro auto se detuvo en la entrada. Mi papá salió lentamente. Se veía más viejo y más cansado de lo que nunca lo había visto. Te dije que no vinieras aquí, gritó Victoria, con voz tensa. Él no le respondió. Solo miró a su alrededor, a los escombros del jardín. El señor Sullivan acaba de explicarme todo, murmuró, con resignación. El fideicomiso es claro, Victoria. Ella giró hacia él, furiosa. Me dijiste que podías manejar esto. Dijiste que el poder notarial era suficiente. Me equivoqué, la interrumpió. Por primera vez, escuché verdadero arrepentimiento en su voz. Me equivoqué en muchas cosas. Observé su intercambio con una sensación extraña, como si estuviera viendo todo desde lejos. Este era el momento. El momento en que mi padre tenía que elegir entre los planes de su esposa y la herencia de su hija. Entre una ganancia rápida y un legado duradero. Los contratistas, Victoria intentó insistir. Ya pagamos los depósitos. Tendremos que perderlos, la interrumpió mi papá. No teníamos derecho a autorizar esos cambios. El fideicomiso lo deja muy claro. El rostro de Victoria pasó por todas las emociones posibles, enojo, incredulidad, frustración, y, al final, una furia fría y controlada. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, subió a su auto y se fue, dejando tras de sí una nube de polvo. Mi papá y yo nos quedamos ahí, en medio del desastre. Suspiró y miró el jardín medio destruido. Lo siento, dijo al fin. A tu abuela le encantaba este lugar. Lo sé, respondí. Y confió en mí para protegerlo. No solo la casa, papá. Todo lo que representa. Los recuerdos. La historia.
El futuro que ella imaginó para él. Él asintió lentamente. Olvidé lo que significaba. En algún punto, me dejé atrapar por la visión de Victoria. Lujo, remodelaciones, ganancias rápidas. Tu madre habría estado tan decepcionada de mí. El aire se hizo pesado entre nosotros con la mención de mi mamá. Llevaba 5 años fuera, pero todavía pesaba en cada rincón de este lugar. Ella también había amado esta casa. Y, sin duda, habría apoyado la decisión de mi abuela de dejármela. No es demasiado tarde, dije al fin. El jardín se puede replantar. Los accesorios en ese contenedor pueden recuperarse. Tomará trabajo, murmuró. Pero vale la pena salvarlo, terminé por él. Me miró, de verdad me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, vi algo más allá de los errores y las malas decisiones. Vi a mi papá. El hombre que solía ayudarme a construir castillos de arena en la playa del lago. El que me enseñó a pescar en el viejo muelle. ¿Puedes ayudarme con la restauración?, le ofrecí. Si quieres. Sus ojos encontraron los míos. Había esperanza ahí, pero también duda. El fideicomiso existe para proteger la propiedad, dije con cuidado. Pero no tiene por qué mantener a la familia afuera. La familia de verdad, papá. La gente que entiende lo que este lugar significa. Él miró alrededor. El jardín. La casa. El lago brillando al fondo. A Victoria no le gustará. Entonces tendrá que tomar una decisión, respondí. Igual que tú. De pie, en medio de los restos del jardín de mi abuela, me di cuenta de algo. A veces, salvar un lugar significa más que solo proteger su propiedad legal. A veces, significa darle a la gente la oportunidad de recordar lo que realmente importa. Elegir el legado sobre las ganancias. Elegir la familia sobre el dinero fácil. Mi papá tomó una herramienta de jardinería que alguien había dejado tirada. ¿Por dónde empezamos? Sonreí, recordando aquel verano en el que trabajé junto a mi abuela en este mismo jardín. Ella siempre decía que el mejor lugar para empezar era donde sea que estemos juntos. Así que comenzamos. No solo la restauración del jardín, sino quizá algo más profundo. No sería fácil. La influencia de Victoria todavía pesaba sobre mi papá como una sombra. Y la confianza, cuando se rompe, toma tiempo reconstruirla. Pero mientras trabajábamos, casi podía escuchar la voz de mi abuela en el viento. A veces, Olivia, las mayores victorias no están en ganar la pelea, sino en lo que eliges construir después. En las siguientes semanas, la verdadera magnitud de lo que Victoria había hecho, y de los planes que tenía con mi papá para la casa del lago, se volvió dolorosamente clara. Mientras organizaba documentos en la oficina de mi papá, encontré planos arquitectónicos que habrían transformado por completo la propiedad. La encantadora casa histórica del lago, convertida en un moderno complejo de lujo con espacio para 50 huéspedes. Las facturas de los contratistas contaban una historia aún más inquietante. Habían sido contratados sin permisos, apresurándose a hacer cambios antes de que alguien pudiera oponerse. Cuanto más investigaba, más pruebas encontraba de la influencia de Victoria. Cada modificación estaba diseñada para maximizar ganancias, sin importar la historia o el verdadero valor del lugar. Esa noche, mientras revisaba documentos con el señor Sullivan por videollamada, mi papá llamó a mi puerta. Se veía incómodo, con un sobre en la mano. Hay algo más que debes ver, dijo, dejando el sobre en mi escritorio. Dentro había materiales de marketing para Lake Victoria Resort y Spa. Folletería completa, con imágenes que mostraban la casa de mi abuela transformada en algo irreconocible. El jardín convertido en un estacionamiento. El viejo muelle reemplazado por una marina moderna. Tenía inversionistas alineados, admitió mi papá, con voz llena de vergüenza. Por eso estaba tan segura de la transferencia. Estaban listos para empezar la construcción en cuanto la propiedad cambiara de manos. Sentí un nudo en el estómago al mirar los folletos brillantes. ¿Y tú estuviste de acuerdo con esto? Mi papá se dejó caer pesadamente en la silla frente a mí. Ella lo hizo sonar tan razonable, murmuró. Dijo que éramos tontos por dejar que una propiedad tan valiosa estuviera sin usarse la mayor parte del año. Lo llamó liberar su potencial. No pude evitar que mi voz sonara cortante. Papá,
yo uso esta casa. La cuido, la comparto con la familia y los amigos. Solo porque no cobramos $500 la noche no significa que se desperdicie. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de Victoria. Tu preciosa casa del lago no será tuya para siempre. Todos tienen un precio. Se lo mostré a mi papá. Su expresión se ensombreció aún más. Ha estado así desde que revelaste lo del fideicomiso, dijo con amargura. Calculando, buscando la manera de salirse con la suya. Esta no es la mujer con la que me casé. O tal vez sí lo es. Sugerí suavemente. Tal vez esta es exactamente quien siempre has sido, y tú por fin lo estás viendo. Al día siguiente, el señor Sullivan llamó con noticias que confirmaron lo que ya sospechaba. Su investigación había revelado un patrón. Desarrollos turísticos fallidos. Reventas de propiedades que dejaban a los inversionistas en la ruina. Negocios que colapsaban bajo circunstancias sospechosas. Ya lo había hecho antes, explicó. Victoria no solo estaba tratando de vender nuestra casa. Estaba haciendo lo que siempre había hecho. Y esta vez, no iba a dejar que se saliera con la suya. Victoria encuentra hombres mayores y ricos, se gana su confianza y usa su dinero y contactos para sus negocios inmobiliarios. Cuando las cosas salen mal, simplemente se va y busca la siguiente oportunidad. Pensé en contarle esto a mi papá, pero decidí no hacerlo. Ya estaba luchando con la verdad sobre quién era realmente Victoria. Demostrarle que no era la primera vez que hacía esto podría ser demasiado para él. Me enfoqué en lo que sí podía sanar. El jardín comenzaba a revivir, poco a poco. Mi papá pasaba los fines de semana ayudándome a replantar lo que había sido destruido. Trabajábamos en silencio la mayor parte del tiempo, pero era un silencio cómodo. Compartíamos un propósito. Una mañana de sábado, mientras limpiábamos las camas de flores, Victoria hizo su último movimiento. Apareció en una lujosa camioneta negra, acompañada de 2 hombres con trajes caros. Estos caballeros representan a mis inversionistas, anunció, caminando por el césped. Están listos para hacerte una oferta muy generosa por la propiedad. Me enderecé, aún con las herramientas de jardinería en la mano. La propiedad no está en venta. A ningún precio. El más alto de los 2 hombres dio un paso al frente y me extendió una tarjeta de presentación. Tal vez podríamos hablarlo dentro. Nuestra oferta podría sorprenderte. No, respondí con firmeza. El fideicomiso prohíbe la venta. No es negociable. La fachada elegante de Victoria se quebró. Estúpido sentimental. ¿Tienes idea de cuánto dinero estás tirando por mojar el jardín de una anciana? Mi papá, que había estado trabajando en silencio cerca de nosotros, finalmente habló. Esa anciana era mi madre, Victoria. Y este jardín, esta casa, son su legado. No tu próximo proyecto inmobiliario. Victoria lo miró, sorprendida. Claramente no esperaba resistencia de Matt. James, sé razonable, insistió. Piensa en nuestro futuro. Lo estoy haciendo, respondió él, mirándola fijamente. Y cada vez me queda más claro que nuestros caminos van en direcciones distintas. Los inversionistas, notando el cambio en la situación, empezaron a retroceder hacia su auto. Victoria los vio irse, viendo cómo sus planes cuidadosamente calculados se desmoronaban frente a ella. Esto no ha terminado, siseó. Pero su amenaza sonó vacía. En realidad, sí lo ha hecho, dije, sacando mi teléfono. El señor Sullivan ha documentado muy bien tu historial de fraudes inmobiliarios. Si sigues acosándonos, está listo para entregar sus hallazgos a las autoridades. Victoria se fue furiosa, con los neumáticos rechinando y la grava volando. Mi papá y yo nos quedamos de pie en el jardín, ahora parcialmente restaurado. He sido tan tonto, dijo después de un largo silencio. No eres un tonto, lo corregí. Solo alguien que quería creer en el amor otra vez. No hay nada de malo en eso. Miró alrededor, al jardín, a la evidencia de todo nuestro trabajo. Tu abuela estaría orgullosa de ti, ¿sabes? No solo por proteger la propiedad, sino por la forma en que lo hiciste. Con fuerza, pero también con gracia. Recogí mis herramientas y volví a la tarea. Ella también estaría orgullosa de ti, papá.
por encontrar el camino de regreso. Mientras trabajábamos bajo el sol de finales de verano, pensé en todo lo que había pasado. Victoria casi había convertido este lugar lleno de recuerdos en otro resort sin alma. Y no lo hizo con fuerza. Lo hizo con manipulación. Con promesas vacías. Pero mi abuela lo había visto venir. Sabía que el verdadero valor de la Casa del Lago no estaba en su precio de venta o en su potencial de desarrollo. Estaba en las generaciones de recuerdos que contenía, y en los que aún estaban por hacerse. ¿Y ahora qué?, preguntó mi papá, mientras terminábamos de plantar las rosas favoritas de mi abuela. Miré hacia el lago, su superficie dorada con la luz del atardecer. Ahora reconstruimos. No solo el jardín. Todo lo demás también. Mi papá asintió. Sabía que no hablaba solo de la restauración física de la propiedad. Al igual que los jardines, algunas cosas necesitan tiempo y cuidado para volver a crecer fuertes. Pero de pie ahí, rodeados por nuevos brotes que emergían de viejas raíces. Supe que íbamos en el camino correcto. Los grandes planes de Victoria para Lake Victoria Resort seguirían siendo nada más que folletos brillantes en una carpeta olvidada. La verdadera Casa del Lago. La casa de mi abuela. Seguiría siendo exactamente lo que siempre fue. Un hogar. Un refugio. Un lugar donde la familia pudiera sanar y crecer junta. Las semanas después de la salida de Victoria trajeron un nuevo ritmo a la Casa del Lago. Lo que había comenzado como mi misión solitaria para proteger el legado de mi abuela se convirtió en algo más grande. Una oportunidad para que mi papá y yo reconstruyéramos no solo la propiedad, sino nuestra relación. Cada mañana llegábamos con café y planes de trabajo, avanzando poco a poco. El jardín fue lo primero. Mi papá me sorprendió recordando detalles que yo no esperaba. Tu abuela siempre ponía la lavanda en el borde este, dijo un día. O cuando, mientras acomodábamos las hortensias, comentó. Necesitan más sombra de la que podrías pensar. Pequeños detalles. Pruebas de que, todo este tiempo, él había prestado más atención de lo que yo creía. Mientras tanto, Victoria se mantuvo a distancia, pero no en silencio. Su abogado empezó a mandar ofertas de acuerdo cada vez más desesperadas, tratando de encontrar alguna laguna en las restricciones del fideicomiso. Se estaba quedando sin opciones. Durante una de nuestras llamadas semanales, el señor Sullivan me explicó que los inversionistas a los que Victoria les había prometido esta propiedad estaban exigiendo respuestas. Y, por lo que él podía deducir, ella había hecho compromisos financieros importantes basándose en la compra asegurada de la Casa del Lago. No es mi problema, dije, mirando por la ventana. Afuera, mi papá seguía restaurando el viejo muelle, tabla por tabla. No, no lo es, coincidió el señor Sullivan. Pero prepárate. La gente como Victoria rara vez acepta la derrota con gracia. Tenía razón. Una semana después, Victoria hizo su último intento, una apelación directa a mi papá. Lo vi todo desde la ventana de la cocina. Estaban parados cerca del límite de la propiedad. Ella gesticulaba mucho, su expresión alternaba entre súplica y amenaza. Mi papá permanecía quieto, con los brazos cruzados, sacudiendo la cabeza una y otra vez. Cuando por fin volvió a la casa, su rostro estaba serio, pero decidido. Quiere que impugne el fideicomiso, dijo sin rodeos. Que diga que tu abuela no estaba en su sano juicio cuando lo creó. Sentí un escalofrío, a pesar del calor del verano. Se acabó, papá. Se dejó caer pesadamente en la mesa de la cocina. El peso de su decisión era evidente en cada línea de su rostro. Presenté la demanda de divorcio. Sus palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Esto no era lo que yo quería cuando todo comenzó. Solo quería proteger mi herencia, no destruir el matrimonio de mi papá. Esto no es tu culpa, Olivia, dijo, interrumpiendo mis pensamientos. Lo que teníamos Victoria y yo, no era real. ¿De verdad lo crees? Para ella, yo solo era un medio para un fin. Acceso a propiedades, contactos que podía aprovechar. Hizo una pausa. El señor Sullivan encontró pruebas de sus fraudes pasados. No te lo dije antes porque pensé que dolería demasiado. Asintió, sin sorpresa en su rostro. Después de ese día con los inversionistas, empecé a investigar por mi cuenta.
Hablé con algunos de sus exmaridos. Digamos que sus historias fueron reveladoras. Intentó sonreír. Resulta que no soy el primer hombre que cae en su trampa. Solo el último. Nos quedamos en silencio un momento. El sonido del agua golpeando la orilla entraba por la ventana abierta. ¿Y ahora qué? Pregunté. Él miró alrededor, a la cocina a medio restaurar. Seguimos reconstruyendo la casa. Y todo lo demás. Esa tarde, cuando el sol se puso sobre el lago, nos sentamos en el muelle recién reparado, con vasos de limonada, la favorita de mi abuela. El jardín estaba volviendo a la vida. Nuevos brotes empujaban a través de la tierra donde antes los contratistas de Victoria habían arrancado todo. La casa también estaba cambiando. Los accesorios modernos que Victoria había instalado estaban siendo reemplazados por piezas que respetaban su historia. Mi papá observaba el lago, la luz dorada bailando sobre el agua. Tu abuela una vez me dijo algo que en su momento no entendí, murmuró. ¿Qué te dijo? Que las casas tienen alma. Que recuerdan quién las amó, y quién no. Sonreí. Ella me decía lo mismo. Y también decía que por eso esta casa siempre se sintió tan especial. Porque generaciones de nuestra familia la habían llenado de amor. Lo olvidé por un tiempo, admitió mi papá. Me dejé atrapar por la visión de Victoria, por el potencial, la oportunidad de inversión. Bajó la mirada. Dejé de ver el alma de este lugar. Pero ahora sí la ves, afirmé. Asintió. Su mirada recorrió la orilla familiar, los jardines floreciendo de nuevo, el viejo cobertizo de madera donde nuestra familia había guardado sus canoas y kayaks durante generaciones. Lo veo, dijo. Y te agradezco que hayas peleado por protegerlo, incluso cuando eso significó pelear conmigo. El sonido de un auto acercándose interrumpió el momento. El señor Sullivan salió, sosteniendo una carpeta. Buenas noticias. Gritó mientras caminaba hacia el muelle. Victoria ha retirado todas sus reclamaciones sobre la propiedad. El fideicomiso sigue intacto. Mientras el señor Sullivan explicaba los detalles legales, miré a mi papá. No lo veía solo a él. Veía el alivio en sus hombros, el peso que había cargado desde que todo esto empezó desapareciendo poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo, se parecía al papá que recordaba de mi infancia. Presente. Comprometido. En paz. La casa del lago estaba a salvo. Tal como mi abuela lo había planeado. Pero ella había protegido más que solo la propiedad. Con su visión, nos dejó algo invaluable. La oportunidad de sanar. De decir la verdad. De reconciliarnos. Al pelear por su legado. Recuperé algo que pensé que había perdido para siempre. A mi papá.